Ahí va. Si me pudieran avisar cuando ya les salga, A si mí es ya que ya me les sale, si ya aparece. estamos, se Ya los está. agradecería. Ya estamos, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Si gustan, pueden compartirla, como para que más gente pueda ver esta sesión. Y vamos comenzando. Bueno, primeramente, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del taller de escritura creativa, ¿Cómo escribir una novela? Por supuesto, pues este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y bueno, hoy vamos a presentar, es la última sesión teórica, esta es la última sesión que compartimos en Facebook para todo el público de Facebook. La verdad es que ha sido un gustazo estas transmisiones. Ha sido un gusto poder también interactuar con la gente que siguió, no necesariamente en el taller, sino por vía Facebook. Participaron mucho y todo, y también han sido muy valiosos sus comentarios y su participación. Y bueno, hoy, pues les recordamos, hoy es la última sesión que lleva por título Los recursos del estilo. Me parece un tema muy pertinente, un tema genial. Yo creo que es uno de los misterios de la literatura y del arte en general, en donde se encuentra el estilo, ¿no? Pero bueno, ya para eso estará Max aquí, que estará comentando. Max, bienvenido, muchas gracias nuevamente, como cada miércoles, que dispones de tu tiempo para estar aquí con este grupo y compartiendo con todos nosotros tus reflexiones sobre las novelas. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos, amigos de este taller, amigos del IBEC, amigos del Ágora de la Ciudad y por supuesto a los otros que están del otro lado del Facebook, viéndonos, sintonizando esta vía remota, este taller? Agradezco muchísimo, nuevamente no dejo de agradecerlo, el interés de todos ustedes y por supuesto de Gustavo, que sin ningún pero ayudó a gestionar este taller para realizar mis horas de servicio, mis horas PICS de la beca del PECDA. Hoy toca más bien la retroalimentación, creo yo, de todo lo que hemos visto, que son los recursos del estilo. ¿Por qué? Porque desde la etimología, un texto es un tejido, es un textil, ¿no? Se va amarrando con todo, es indisoluble el personaje con la trama, el motivo, las intuiciones. Prácticamente el construir un estilo narrativo quizá es lo más difícil al momento de escribir y para ello pues nos podemos apoyar de muchas otras herramientas y sin embargo todas están hermanadas, ¿no? Todo está en todo. Eh, Me gustaría, como en las otras sesiones, empezar en donde dejamos la última sesión. En este caso, estábamos hablando de los personajes, de las motivaciones que son el motor de la trama de una novela y sin embargo quisiera amarrarlo a una pregunta que uno de ustedes, no recuerdo quién fue, me hizo en la primera sesión, que he seguido cavilando, cuál es la diferencia entre tema y trama. Platicándolo con unos amigos hace unos días, estábamos, sí, platicando sobre estos asuntos. Uno de ellos, un escritor joven, sobre todo un ensayista, que se llama Lino Monanelli o Lino Daniel, él de esta manera afirma, él me decía, pero claro, Maxi, un tema es tramable. Esa síntesis creo que es perfecta, ¿no? Ya lo habíamos dilucidado un poquito, que el tema es, de manera general, el amor, la violencia, los celos. Sin embargo, eso es tramable, eso nosotros lo vamos puliendo de una manera completamente estilística, ¿no? Y ese tema se convierte en nuestro. Entonces, quería compartirles esta pequeña reflexión, amarrándolo nuevamente eh, al tema del taller. Me parece que tengo mala señal. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿No hay problema? Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, ¿qué es el estilo? ¿Qué es el estilo literario? Creo que ya les había mencionado una reflexión de una de mis escritoras favoritas, Marguerite Yourcenar. Ella decía, el estilo es un gris que no se parece a ningún otro, ¿no? Una masa hecha de blancos y negros, de muchos contrastes, sin embargo, es un gris íntimo, un gris
pertenece a la gran pluralidad, ¿no? de lo blanco y negro. Entonces, eso es lo que debemos buscar al momento de escribir no solo una novela, un poema, un cuento. Todo eso tiene marcas estilísticas que van cambiando también a lo largo del tiempo. Y sin embargo, son constantes. Son constantes los estilos. Los grandes escritores, creo yo, han sido grandes estilistas. Cuando leemos a dos escritores tan parecidos en términos de, no solamente de ser contemporáneos, sino en términos de afinidades intelectuales, quizá no políticas, pero sí de recursos. Por ejemplo, tenemos a un García Márquez y tenemos a un Mario Vargas Llosa, dos titanes de la literatura latinoamericana, y sin embargo, si leemos un párrafo de García Márquez y leemos uno de Vargas Llosa, sabemos de quién es cada párrafo. Eso es una de las grandes virtudes del estilo, ¿no? Lo que también tenemos que buscar, una voz propia, una voz íntima y una voz que también sea muy seductora, ¿no? Porque no hay nada más terrible que un estilo que se siente forzado, ¿no? Toda literatura, ya lo habíamos comentado, es artificio. Pero en ese sentido, y esto lo dice Mario Vargas Llosa, el, si una novela es un artificio, es decir, una tecné del griego técnica, ¿no? Si esa técnica se manifiesta en una novela, la buena literatura lo oculta y la mala literatura te lo hace evidente, ¿no? Tú sabes cuando una novela es mala precisamente porque los recursos que está dándote el autor son demasiado no quiero decir pretenciosos, porque hay literatura pretenciosa que es muy buena. A lo que me refiero es que se le notan los engranajes, se le notan las costuras, y eso es algo lo cual tenemos que luchar al momento del estilo. El estilo tiene que ser nuestra propia naturalidad de nuestras palabras. Si nuestro lenguaje es llano, naturalmente nuestra literatura va a ser llana, en el sentido del páramo, el páramo de nuestras palabras. Y cuando queremos usar palabras rebuscadas que no tenemos en nuestro léxico personal, se ve evidentemente, ¿no? Lo mismo de las personas que tienen una gran erudición y quieren aplanar ese estilo, no les sale. ¿Por qué? Porque su léxico es muy elevado, hablan a veces muchas lenguas, tienen un manejo, un dominio de distintas tradiciones intelectuales, y cuando intentan despojarse de ellas, pues no les sale. La cosa de una novela es hacer natural nuestra propia experiencia de la vida y plasmarla en nuestro escrito, en nuestro texto, en ese tejido es el que vamos armando. La, la profundidad y la envergadura de una novela pues radica precisamente en buscar ese tono que, sin embargo, está alimentado siempre de otras corrientes. Ya habíamos hablado también en la primera sesión de estas dos herramientas teóricas que funcionan bastante bien, o al menos a mí me han funcionado, de Michel Foucault, el filósofo, sociólogo francés, que dice que un texto está armado sobre todo por dos cosas: la fábula, la historia en bruto que queremos narrar, la ficción, es decir, todos los recursos de los cuales nos valemos para poder llevar a cabo esa fábula, ¿no? Entonces, el estilo es un juego de contrapunto entre la historia a narrar y las técnicas que usamos para narrar esa historia. Sin embargo, la literatura, la gran literatura, siempre habla de lo que es más profundo en el ser humano, de nuestras experiencias más vitales, aunque nosotros no hayamos vivido absolutamente nada. Un caso ejemplar de esto podrían ser las hermanas Brontë, precisamente. Unas muchachitas enclaustradas en una casa donde no tenían prácticamente relaciones con ningún ser humano, y sin embargo tenían un conocimiento que podríamos llamarlo casi ancestral, es decir, que ya lo llevaban en las venas de una tradición anglosajona, de un idioma muy concienzudo. Pudieron construir unas novelas que son sumamente modernas. Por modernas no me refiero a de la modernidad, me refiero a presentes. Toda la literatura es constantemente presente.
hasta, hasta por ejemplo, en Homero, ¿no? En Homero tenemos un claro ejemplo de esta actualidad, aunque nos abre de los dioses y de Zeus contra Neptuno, y de cómo Zeus es el protector de Aquiles, y cómo Neptuno es protector de Troya. Aunque todo eso suene rebuscado y suene algo de difícil acceso, en realidad nos está hablando de ese miedo humano que es tan propio de todos los seres humanos buscar una divinidad de la cual sentirnos protegidos, ¿no? Y entonces, sin embargo, esos dioses homéricos también llegan a ser profundamente humanos, profundamente terrenales. Eso, por ejemplo, en uno de los pasajes que más me gusta de la Ilíada, es cuando entre tantas batallas, Zeus está obsesionado viendo la guerra, él es protector de Aquiles, es protector de los mirmidones, de los saquios, de los griegos, y pues Zeus es el rey de los cielos, el de la égida, el que porta la égida, el dios del rayo, y su esposa Hera, sin embargo, está decantada por la familia de Príamo, tiene cierta simpatía por esa ciudad amurallada, sin embargo es protegida de la custodia de Neptuno, hermano de Zeus y enemigo de este. Entonces era ayudarles un poquito a los rezos de la familia de Príamo. Ella protege a Héctor, le dice, ok, te voy a ayudar, ¿no? Le dice a Héctor. Y va con Zeus y lo seduce. Entonces Zeus dice, bueno, pues un palito a nadie le cae mal, ¿no? Deja de proteger a los saquios y se va con su esposa y deja desamparados a los griegos. Y entonces los troyanos, León tiene una ventaja porque ya los griegos ya no están protegidos por la égida de Zeus. Entonces eso es profundamente humano, ¿no? Que ese dios de repente se sienta seducido por su esposa y deje desamparados a estos soldados que son sus amparados, sus protegidos, gracias a la intercesión de los rezos con la reina de los cielos, con Hera. Todas estas cuestiones pues son sumamente humanas, ¿no? Es decir, de repente esos devaneos de los dioses se vuelven también nuestros propios devaneos, ¿no? También los dioses se sienten seducidos. Pensemos en otro de los grandes pasajes de una de las grandes epopeyas de la humanidad, ¿no? La epopeya de Cristo. Cristo ya crucificado, Cristo ya terminando prácticamente la gran epopeya bíblica, le pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Un Dios, que el Hijo de Dios se pregunte a sí mismo, porque Él es parte de esa Trinidad, que le pregunte a Dios por qué lo ha abandonado, hace profundamente humano a este héroe, que es un héroe civilizador, un héroe muy complejo, con una personalidad muy atípica en las literaturas antiguas, que es Jesús, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto. Incluso las grandes epopeyas, los grandes relatos, siempre nos muestran algo de nuestra propia actualidad, ¿no? Nosotros imaginemos nosotros contextos, ¿no? ¿Qué pensaría un chino en el siglo IV? ¿Qué pensaría un hindú? ¿Qué pensaría un mexica? ¿Qué pensaría Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco? No podríamos entrar en esas mentes, y sin embargo, cuando leemos obras de otras literaturas, de otros momentos, nos damos cuenta de que lo que nos toca, es decir, lo que apachurra a nuestro interior, son precisamente estos pequeños detalles de humanidad que se siente latir, esos corazones que sentimos como laten en otras literaturas. Otro gran pasaje, por ejemplo, venido de Homero, y que hace muy profundamente, es muy realista. Este ya viene de la Odisea, cuando Ulises regresa a Ítaca, viene encubierto, pues toda Grecia está seduciendo a su mujer, la reina de Ítaca, Penélope, la mujer más sabia de todas. Ulises, el hombre más sabio de todos, el más sagaz, viene encubierto, nadie lo reconoce, han pasado 20 años desde que se fue a la guerra de Troya, y sin embargo su perro Argos lo reconoce al momento en que lo escucha hablar, da las orejitas y alza la mirada, y por fin puede morir en paz porque llegó su dueño, ¿no? Entonces, este pasaje que no tiene ninguna relevancia,
no tiene ninguna, pues sí, esa es la palabra, ninguna relevancia dentro de la gran épica troyana, del gran ciclo troyano, es sumamente hermoso, ¿no? Y es de una significación que nos hace la evidencia de desde cuándo un perro ha sido compañero del ser humano, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles son los que nos deben preocupar más a nosotros como novelistas al momento de escribir, ¿no? No simplemente centrarnos en las grandes batallas, no solamente centrarnos en estos episodios clave, sino precisamente buscar esta periferia que hace universal lo particular, ¿no? Otro ejemplo podría ser Jorge Ibargüengoitia, que es un gran, es la palabra, es un gran iconoclasta, ¿no? En una época en la cual, es decir, mediados del siglo XX, Ibargüengoitia empieza a tomar recursos de la novela de la Revolución y construye esta novela espléndida llamada Los Relámpagos de Agosto. Y sin embargo, al momento de morir uno de los grandes caudillos de la Revolución, en vez de que termine baleado en la Plaza de Armas, como lo hubieran hecho otros novelistas revolucionarios, le dan un balazo y él cae en su plato de pozole, ¿no? La cabeza termina hundida en ese plato, manchada, y se vuelve muy real. Es decir, así es como mueren las figuras, ¿no? Les dan un paro cardíaco y terminan revolcándose en su cama. La heroicidad no tiene que ir de la mano, ¿no? De lo sublime, al contrario. Yo creo que estas experiencias del humano precisamente terminan siendo más reales, más verosímiles, cuando le damos un toque de nuestra propia realidad, de nuestra propia experiencia vital. Esto yo creo que se puede llevar a muchísimas dimensiones, ¿no? Al ámbito de lo erótico, al ámbito de lo filosófico, al ámbito de lo antropológico y lo sociológico. Todas estas pequeñas manchitas de realidad son lo que nos permiten a nosotros no escribir una verdad, que la novela no busca la verdad, la novela busca la verosimilitud, ¿no? Y en esa verosimilitud está la actualidad de la lectura. Cuando digo que la literatura siempre tiene que hablar del presente, no me refiero a que la novela tiene que ser sobre el narco o sobre los feminicidios o sobre lo que ustedes quieran. Me refiero a la experiencia humana, ¿no? La violencia existe desde siempre. Este primer libro de Occidente, que es la Ilíada y la Odisea, no son más que violencia, y sin embargo es la violencia del viaje, la violencia del regreso, la violencia del despojo, la violencia de toda una ciudad que cae, la violencia también de este perro, Argos, que sin embargo fallece de felicidad al ver regresar a Ulises, a su dueño, después de 20 años, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres hablar de la violencia del narcotráfico en México, está bien, es un problema actual. Sin embargo, hay que buscar los mecanismos para que nuestra literatura no sea una literatura de moda, ¿no? Habíamos hablado de cómo, por ejemplo, en esta dicotomía entre los escritores del medio siglo que tienen una erudición muy florescente, como Salvador Elizondo, como José Emilio Pacheco, pues buscan siempre ser más universales en sus literaturas, y sin embargo hay otra que es la literatura de la onda, José Agustín, Sainz, entre otros, que querían hacer la estampa del lenguaje popular, el lenguaje de lo que se escucha en el tianguis, con las groserías, todo eso. Y sin embargo, a veces podemos leer la literatura de la onda simplemente como eso, un testimonio de esa época, ¿no? Un respiro que sí era necesario en la literatura mexicana, porque ya se empezaban a usar palabras gringas, se empezaban a usar chascarrillos, cosas así. La palabra chascarrillo, por ejemplo, ¿no? Alfonso Reyes nunca lo hubiera utilizado. Y sin embargo, es importante ver no tienen que estar totalmente peleadas, ¿no? Es decir, una literatura erudita como la de Salvador Elizondo, pues también se vuelve muy hermética, ¿no? Y leer el Farabef es un suplicio, la verdad es que esa novela es un suplicio. Está muy padre, y sé que aquí Nancy Hernández se va a enojar por esto y muchas otras personas, pero
A mí, por ejemplo, no me gusta nada Farabe. Se me hace muy interesante. Se me hace una buena novela al estilo del Nouveau Roman francés, es decir, la novela experimental. En ese subtítulo, La crónica de un instante, es una novela, eso, muy interesante. Y sin embargo, El Salvador Elizondo, que a mí más me interesa, es el de Elsinore, una novela en donde ya de madurez, una novela, sin embargo, explora la infancia, explora la amistad y explora la autobiografía, ¿no? Y son dos novelitas cortas. Las dos las recomiendo, sinceramente las dos las recomiendo, y son un claro ejemplo de cómo el estilo de un escritor puede ir mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay escritores que son, creo yo, mucho más constantes, que encontraron un estilo desde el inicio. José Emilio Pacheco, por ejemplo, cuando uno lee sus primeros poemas, son de una, ¿cómo llamarlo? De una claridad, de una transparencia maravillosa, ¿no? Eh, Sin embargo, eso va teniendo una constante en su narrativa, una constante en su ensayística, una constante en su novela, en sus inventarios, en su obra periodística. Y pues José Emilio Pacheco logró hacer esto que es tan difícil, que es encontrar un estilo desde los primeros textos, ¿no? Un estilo muy claro y sin embargo muy erudito, un estilo muy sincero, sin embargo pues eh, no es cursi, ¿no? Sí tiene algún poemilla cursi, pero incluso él siempre fue muy autocrítico, siempre estuvo reeditando sus poemas, sus cuentos, y no hay dos José Emilios Pachecos iguales, y sin embargo sí es una constante, sí es un autor que tiene ya muy claros los temas que le interesan, por ejemplo, eh, cómo la Ciudad de México se fue deformando de esa región más transparente de la que habló Humboldt, de la que habló Alfonso Reyes y de la que habló Carlos Fuentes, cómo se convierte en el monstruo inhabitable de hoy. Le interesa la infancia, le interesa el primer descubrimiento del amor, el último descubrimiento del amor. Entonces, esa constante, esos temas aparentemente monolíticos, mucha gente no le gusta a Pacheco por eso, dice, ay, es que es lo mismo, el principio del placer y las batallas en el desierto son lo mismo. Sí, no. Es decir, es el mismo tema, 20 años de distancia trabajados, y son novelas muy bonitas las dos, son novelas que valen muchísimo la pena. Y esto también nos habla de la constante temática de los autores, que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo al tema porque incluso se vuelve más pedante un escritor que está intentando todo el tiempo renovar su literatura y renovar el panorama y cosas así. Y entonces le salen cosas monstruosas y a veces le salen cosas maravillosas, ¿no? Eh, Ustedes saben que a mí me gusta mucho Carlos Fuentes. Carlos Fuentes sí era un poco así. Carlos Fuentes había francés, había inglés, había alemán. Entonces leía toda la teoría literaria, leía toda la literatura y quería escribir novelas de todo, ¿no? Sin embargo, las mejores, a mi parecer, son las primeras novelas, La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz. Y cuando anda forzando otros temas, la verdad es que no le sale tan bien, ¿no? Pero eso es un pecado, entre comillas, de los grandes autores, y grandes en cantidad, ¿no? No en calidad. Eh, claro que Carlos Fuentes es grande también en calidad, ¿no? Una novela perfecta es esa, La muerte de Artemio Cruz. Sin embargo, si eso lo comparamos con otros grandes novelistas, intentan siempre tomar nuevos temas, Victor Hugo, Balzac, Robert un poco, el mismo Carlos Fuentes. Se nota cuando un tema es forzado, cuando su estilo es forzado, y también se nota cuando se disfruta la escritura. Lo más importante al momento de escribir es que disfrutemos escribir, ¿no? Yo nunca me he creído el cuento de que uno sufre escribiendo. Si sufres, no lo hagas y punto, ponte a hacer otra cosa, ponte a barrer, ponte a hacer lo que quieras, pero si tú sufres escribiendo, la escritura no es para ti. Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo en eso, pero para mí la escritura es lo más placentero del mundo, ¿no? Claro, la escritura conlleva otras cosas, la investigación, la lectura, por supuesto, el corregir y el recorregir, ¿no? Y entonces pero se vuelve un placer y se vuelve una adicción también, ¿no? Esto lo platicaba con una amiga poeta,
eh, Brianda Pineda, ella es lo que dice, ¿no? A mí me pongo a traducir y no paro, o sea, se vuelve adictivo, y es verdad, ¿no? Que incluso la traducción, eso sí lo tengo muy claro, es la mejor escuela no solo de la escritura, del estilo, muy en particular. Traducir es una lucha constante con un estilo ajeno y sin embargo que te alimenta a tu propio estilo. Y en este sentido, la mejor lectura que yo podría recomendar es la de Sergio Pitol. Sergio Pitol como creador, como novelista, Sergio Pitol como memorialista, sus libros de memorias, la trilogía de la memoria que es El viaje, El mago de Viena y, y el otro, el arte de la fuga. Estos libros son maravillosos. Si uno los lee en contraste con sus traducciones de Joseph Conrad, de Jane Austen, de Gombrowicz, de Andrzejewicz, empiezas a notar el estilo de Sergio Pitol a partir de lo que él fue traduciendo, ¿no? Este, es una gran magia del estilo, que siempre es un gris hecho de muchos grises, ¿no? Como diría Marguerite Yourcenar, otra gran traductora. Sin embargo, no me gustan mucho las traducciones de Yourcenar. En general, los franceses creo que eh, son demasiado estilistas los franceses, ¿no? Se dan mucho las licencias poéticas, ¿no? Las bellas erratas, como las llaman ellos, de decir, ay, bueno, es que este poema pues, está bonito, pero está mejor en prosa. Entonces, hacen un ejercicio literario y construyen un poema lírico, lo hacen un cuento, ¿no? Digo, son ejercicios muy interesantes, muy necesarios, pero a veces también al momento de traducir y buscar un estilo, uno impone su propio estilo sobre lo que está traduciendo. Y eso también creo que es no un error, pues es otra escuela, es otra mentalidad, ¿no? Y bueno, sin embargo, es un ejercicio que recomiendo muchísimo. Y lo mejor de la traducción es que ni siquiera tienes que hablar la otra lengua, ¿no? Yo traduzco del náhuatl y del griego, y no hablo ni náhuatl ni griego, bueno, náhuatl un poquito, pero con diccionarios y gramáticas tú puedes ir traduciendo y se vuelve maravilloso. Yo recomiendo muchísimo, en verdad, es es una de las mejores escuelas de escritura, la traducción. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, bueno, sigamos. Cuando hablamos del estilo y los personajes, esto es muy difícil. Ya habíamos visto cómo la búsqueda de un personaje es la búsqueda de una voz. Así también lo decía Marguerite Yourcenar, el retrato de una voz es el retrato del perfil de ese personaje. Y sin embargo, ese perfil siempre está, o muchas veces está condicionado por un leitmotiv. ¿A qué me refiero con el leitmotiv? Con el motivo en común de la novela. A veces una frase, una imagen concreta que todos tus personajes pueden contener, o a veces un leitmotiv que se oculta, que no está mencionado, que sin embargo puede estar ya en el título, ¿no? Eso en Tríptico de la Infamia, de Pablo Montoya, una de las mejores novelas de Hispanoamérica. Pablo Montoya es probablemente el mejor escritor actual que tenemos aquí en Latinoamérica. Su novela se llama así, Tríptico de la Infamia, una novela histórica que explora tres momentos de la colonización hispánica, una en Francia, otra en la Florida, y la otra no recuerdo sí, también en la Florida, pero vista desde tres personajes distintos, tres pintores que narran, narran la infamia de la colonización. Y la palabra infamia no está en la novela, está como la clave a leer esta novela, es decir, en el título. Siempre hay que valernos de estas pequeñas claves que son los paratextos, es decir, los textos paralelos, que no están necesariamente en el cuerpo de la novela, sino que son el epígrafe, a veces pueden ser una introducción, normalmente pues no se usa eso, ¿no? Es muy del siglo XIX, cuando agregaban la carta del autor de yo intenté hacer esto y tal. Eso intentemos no hacerlo, porque el lector es el que tiene que decidir de qué va la novela, no nosotros. Nosotros escribimos la novela, el lector es el que la va a leer, ¿no?
Tampoco debemos tener la pretensión de que nuestra intención es la que el otro va a leer, ¿no? Eso es lo último en lo que debemos pensar estilísticamente. Nuestra intención es la que queremos transmitir. Nosotros queremos contar una historia y tenemos una impresión de esa historia. Y sin embargo, la forma en que la vayan a leer los otros ya no depende de nosotros. Va a haber percepciones que van a coincidir, va a haber opiniones que van a ser divergentes. Pero eso ya es otro mundo, ¿no? Es el mundo de la lectura misma. ¿Quién sabe qué haya querido hacer Cervantes con el Quijote? Sin embargo, cada siglo tiene una lectura del Quijote distinta. Él mismo ni siquiera se sentía muy orgulloso del Quijote, ¿no? Siendo la mejor novela de todos los tiempos, Cervantes prefería su teatro, que es un teatro un poquito mediocre, comparándolo con el de Quevedo, el de Lope de Vega o el de la posterior Sor Juana. Pues el teatro de Cervantes no era muy bien visto, ni siquiera era representado en las tramoyas. Pero el teatro era el género que daba prestigio, porque era el género que era tanto popular como culto. Entonces, Cervantes quizá no tenía una muy buena opinión del Quijote. Sí se ve que la disfrutó escribiéndola porque es una novela llena de todo lo humano, todo lo bonito y lo feo de la humanidad está concentrada en el Quijote. Sin embargo, nosotros no podemos creer, estilísticamente sabemos cuál fue la intención de Cervantes al escribirlo. Los alemanes, tan obsesionados con las dicotomías, en el siglo XIX la leyeron como eso, la idealización contra la materialidad. ¿Ustedes creen que Cervantes estaría pensando en lo ideal contra lo material? No, no. Es muy poco probable, ni siquiera existían estas propuestas filosóficas que ayudaron a los alemanes a leer así a Cervantes. Sin embargo, eso sí es el Quijote, lo ideal contra lo material, la locura contra la razón. Todas estas construcciones las hacemos nosotros, los que la leemos, no ellos, los que la escriben, ¿no? Entonces, siempre hay que tener claro esto, ¿no? Nuestra intención no es la que se va a... Nuestra intención no es la que vamos ¿cómo decirlo? A dejar al descubierto, ¿no? Nuestros personajes tienen que hablar por ellos mismos. Si nuestro personaje es melancólico, no hay que decirlo así, el personaje es melancólico, no. Hay que hacerlo melancólico, ¿no? Hay que ponerle ansiedad, hay que ponerle tristeza, hay que sus acciones demuestren por sí mismas que su melancolía es evidente, ¿no? La atmósfera que lo recubre, todas las circunstancias alrededor de él, nuestros delineamientos tienen que ser muy precisos estilísticamente. Por ejemplo, el inicio de la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, vean nada más la precisión estilística, así es una frase perfecta el inicio. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Esa descripción es impresionante. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil, ¿no? Nos hizo una imagen mental, ya es muy difícil de quitarnos, ya hizo un delineamiento impecable del personaje y lo hizo con una frase, ¿no? El inicio de la novela siempre tiene que condensar siempre tiene que condensar, quizá no la personalidad, pero sí un poco la atmósfera, ¿no? Si uno agarra una novela y lee esta frase impecable, dice, claro que voy a leer toda la novela, porque si todo está armado tan inteligentemente como para decirme que el personaje era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil, por supuesto que quiero leer las otras 800 páginas que siguen, ¿no? Otra, por ejemplo, es el inicio de los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Dice, estoy sentado en esta piedra aparente. Y es como, es totalmente surreal. Estoy sentado en esta piedra aparente. Porque una piedra tiene que ser aparente, ¿no? Es una contradicción. Una piedra es y punto. Sin embargo, ese adjetivo de aparente va tomando sentido cuando nos damos cuenta de que
que narra la novela es el pueblo, ¿no? Es el pueblo que está viendo toda la guerrilla y las mancillaciones que están ocurriendo en esos empedrados, ¿no? De Ixtepec, y toda la novela cobra sentido con estas alusiones tan hermosas, tan poéticas de esta novela, ¿no? De Elena Garro. A ver, aquí hay unos comentarios. Cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, de Sergio Galindo, ¿no? Una descripción de Otilia Rauda, bueno, de un personaje de Otilia Rauda. Pues sí, es una descripción, aparte que se vale, ¿no? Del lenguaje popular mexicano, que tiene estos chascarrillos, que tiene esta inteligencia lingüística. Hola, ¿sí? Continuamos, ¿no? ¿Todo bien? Se traba, ¿no? Un ¿Sí? poco. ¿Me está trabando? Sí. Bueno, yo ahí ya escucho. Ok, a lo mejor no se ve, pero ¿se escucha? Sí, está bien. Creo que continuamos, ¿no? Uy, no. No se veía, pero se escuchaba. ¿Y ahorita ya se ve? Sí, ahí ya jalo de nuevo. A ver, hablen porfa, porque no sé si escucho. Como que se corta. Yo sí te escucho. Sí te Ahí escuchas, estamos. pero no te, o sea, estás congelado, pero sí te escuchas. No Ok. se ve tu imagen, pero sí te escuchas. Uy. A ver, ahí estás, Max. Yo ya te veo. Yo ya te veo, Max. ¿Puedes hablar? Ok, sí. Ya me Ok. apareció. Bien. Ok. Sí, cuando un personaje tiene una... Y un personaje no necesariamente es un ser humano, ¿no? Vimos que Elena Garro hace del pueblo un personaje, lo hace incluso la voz del narrador. Y It's gone. Me parece que salió, ¿verdad, Max? Sí. Sí. Bueno, vamos a esperar un poco entonces a que se restablezca y que me mande nuevamente la señal Max. Qué pena, tuvo problemas con su conexión. Y volvemos, ¿no? Bueno, vamos a detener la transmisión en Facebook en estos momentos para esperar a que vuelva Max y regresamos cuando se haya restablecido la conexión, ¿no? Me parece que es lo indicado.